una distribución de probabilidad. Así como cada variable aleatoria antes tenía una distribución de probabilidad, este vector aleatorio también tiene una distribución de probabilidad, ¿sí? Y vamos a ver cómo se calcula. Bueno, eso es lo que empieza, esto es el inicio del material de trabajo 6, entonces les voy a pedir, les voy a dejar 15 minutos para que lean hasta la página 260 inclusive. O sea, tienen que leer la sección 6.1 y 6.2. Y después la vemos todos juntos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno.
¿Pudieron hacer la lectura? Sí, profe. Bueno. Entonces, habla en la introducción que ahora tenemos que en cada unidad vamos a observar o medir K variables aleatorias. Estamos pensando en variables cuantitativas. Esas K variables aleatorias van a formar un vector aleatorio, el cual se puede clasificar según el tipo de variable que lo forman y según la cantidad de variables que haya. Entonces, si son todas variables discretas, está formado por todas variables aleatorias discretas, ¿cómo va a ser ese vector aleatorio? Discreto. Discreto. Si son todas variables aleatorias continuas, ese vector aleatorio, ¿cómo va a ser? Continuo. Y si hay variables discretas y continuas, ¿cómo lo vamos a llamar a ese vector aleatorio? Mixto. Si tengo dos variables aleatorias que forman un vector, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo lo vamos a denominar? Bivariado. Si hay más de dos variables aleatorias, Multivariado. multivariado. Ese vector tiene una distribución, dijimos, la indicamos con F, pero ustedes bien saben que si son todas discretas usamos la letra P, ¿sí? Pero vamos a usar la letra F como un genérico. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a leer el ejemplo 1 que luego vamos a utilizar. Agustín, ¿podrías leer este? Sí. Que se desprende del problema 1 presentado en el material de trabajo 1. A continuación, se definen tres vectores aleatorios relacionados con las barras de acero producidas en la empresa metalúrgica. Para una aplicación en particular, se preocupa el número de poros, W1, y el número de manchas, W2, de las barras de acero. El vector aleatorio es W1, W2. Si el recorrido de W1 es 0, 1, 2, 3, el recorrido de W2 es 0, 1, el recorrido del vector aleatorio W1, W2 resulta entonces ser recorrido de... ¿Eso cómo se lee, profe? Son los pares ordenados que están formados por el conjunto del recorrido de W1 y el recorrido de W2, ¿sí? Entonces el recorrido de W1 y W2 es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y así sucesivamente. Bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta ahí. Entonces, tenemos dos variables aleatorias. Esas variables aleatorias, ¿de qué tipo son? Discretas. Entonces, el vector aleatorio va a ser Discreto. discreto. ¿Cuántas variables tengo? 2. 2. El vector aleatorio va a ser Bivariado. bien. Entonces nos quedamos con ese ejemplo en la cabeza y vamos a venir acá en donde, por experiencia, se sabe que la distribución de probabilidad puntual, ¿sí? Se llama, ustedes saben que es función de probabilidad puntual por estar en el caso discreto.
la función de probabilidad puntual conjunta porque es conjunta de W1 y W2. Es esta que se muestra acá en la tabla, ¿sí? Son estos 4 valores de acá del medio. ¿Estamos? Esto se sabe por experiencias previas. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la función de probabilidad puntual marginal de W2, lo que se hace es sumar estos valores, y acá me da el resultado, sumo estos valores y acá tengo el resultado, ¿sí? Estos dos valores, estos dos últimos valores, es la función de probabilidad puntual, se llama marginal de W2. Marginal porque es de una sola variable. Lo mismo con W1, que toma el valor de 0 a 3. Si quiero solamente la distribución de probabilidad de W1, sumo estos dos valores y así sucesivamente. Estos 4 valores forman la función de probabilidad puntual marginal de W1. ¿Sí? Ahora, lo que a mí me interesa es, cada vez que yo tengo un vector aleatorio, saber cómo es su distribución. Si yo no lo sé por experiencia previa, ¿cómo usando la información de la distribución de probabilidad de cada variable, yo puedo rearmar esta función? ¿Sí? Vamos a ver varias propiedades, varios teoremas, pero lo primero que vamos a ver es qué pasa si esas variables son independientes. Porque acá, en toda la teoría que vamos a ver, es muy importante si las variables las puedo considerar independientes o no. Si las puedo considerar independientes, vamos a poder aplicar la mayoría de los conceptos, teoremas y propiedades que veamos hoy. Ahora, si no
de días de almacenamiento va a depender del diámetro. Entonces no van a depender entre sí, van a ser independientes. Díganme en el primer ejemplo, donde se mide el espesor, alguna otra variable en esa situación que sea independiente del espesor. ¿Cuál podría ser? Estamos pensando en piezas que le medimos el espesor. Si pensamos en resistencia a la rotura, es dependiente. Dígame alguna otra variable que podamos medir sobre las piezas que me hagan suponer que es independiente a espesor. El color. El color, muy bien. Te fuiste, pero bueno, está bien el color. Bueno, acordate que acá estamos con variables aleatorias. Lo único que eso sería el color, sería cualitativa. ¿Alguna cuantitativa? Longitud. La longitud, ¿sí? Bueno. Puede ser el Ahora, tiempo de resistencia también, comparando la del espesor. el espesor con el tiempo de resistencia. ¿Y esa que sería dependiente o independiente? Independiente del espesor. ¿O no? Bueno, no sé, habría que ver, depende. ¿Sí? En la segunda situación, dígame una variable que sea dependiente del número de días de almacenamiento. O del diámetro. Profe, el diámetro podría ser la temperatura, porque al ser piezas plásticas puedes disminuir, o sea, se pueden deformar. A ver, se pueden deformar, pero el diámetro, ¿cuando las hago o cuando después que están en almacenamiento? Claro, sería como una mezcla entre las dos, porque... Cuando está en almacenamiento, bueno, las condiciones ambientales, por ejemplo, temperatura, bueno, puede ser que el diámetro final tenga alguna pequeña variación con la temperatura. Sí, puede ser, sí. Entonces ahí serían variables dependientes. ¿Alguna otra? De almacenamiento puede ser los días en que se trabajó en el depósito. Que eso va a hacer que varíe, digamos, el almacenamiento. O sea, si no trabajara, entonces va a estar más tiempo y sí. Muy bien. Bueno, está bien, no te lo había entendido, sí. Sí, dije que me están poniendo ejemplos muy raros. Sí, sí, claro. Los días trabajados, el número de días trabajados en almacenamiento, bien. Bueno, esa podría ser dependiente del número de días de almacenamiento. Bien. Bastante rebuscada. No, pero está bien, está bien. Bueno, pero entonces se entendió la idea, entonces lo vamos a pensar desde la lógica. Si las variables son independientes o no. Si las variables son independientes, me ayuda a que la función, acá me desapareció el simbolito, la función de distribución de probabilidades conjunta la puedo pensar como el producto de las distribuciones de probabilidad de cada variable. ¿Sí? Entonces es más fácil tener, porque si yo observo y mido cada variable, seguramente voy a tener la distribución de probabilidades de cada una de ellas. Entonces, con eso, con la información de que si son independientes, con la productoria, puedo obtener la distribución de probabilidad conjunta, entonces, bueno, ya tendría esa distribución para el vector aleatorio. Hasta ahora hablamos de vector aleatorio, pero nosotros en realidad lo que queremos es formar una nueva variable con ese vector aleatorio. Y a esa nueva variable
no sé, vamos a llamarla G, es como la llama el apunte, por eso pongo G, que va a ser función de las variables del vector aleatorio. Por ejemplo, puede ser G la suma de esas variables, ¿sí? G puede ser, no sé, el logaritmo de alguna de esas variables, ¿sí? G es una nueva variable aleatoria que a mí me interesa, que la voy a formar con las K variables que mido. Ahora acá lo interesante es que a G la voy a medir a cada unidad. No, no. La voy a formar, la voy a armar con las K variables que medí. Entonces, para esa nueva variable aleatoria, formada por K variables, me va a interesar conocer su distribución de probabilidades. ¿Sí? Y a esto es lo que voy a querer llegar en el material de trabajo 6 a partir de la sección 6.3. ¿Cuál será la función, la distribución de probabilidades de esta nueva variable G, utilizando como información la información que tengo para cada una de estas K variables aleatorias? Porque cada una de estas I sub I, vamos a llamarla así, vamos a suponer que tienen una distribución. La vamos a llamar F de I sub I. ¿Sí? Entonces, con esta información, y además, esa I sub I, al tener una distribución de probabilidad, recuerden que con ella se puede calcular su esperanza y su variancia o desvío. ¿Sí? Entonces, yo tengo esta información. Voy a suponer que la tengo. Entonces, mi gran pregunta es, ahora me interesa otra variable que está formada por esas K variables aleatorias. O sea, vuelvo al caso univariado, porque yo ahora tengo solamente una variable. ¿Sí? Recuerden que este curso estamos trabajando y pensando que tenemos una sola variable aleatoria. Entonces ahora vuelvo a tener una sola variable aleatoria, pero que está formada por K variables aleatorias que medí a las unidades. Entonces os voy a dejar para que lean la sección a partir de la sección 6.3, ¿sí? 6.3, y ahora les digo hasta dónde. Hasta acá. Arranquen la sección 6.3 hasta la página 264 inclusive, ¿sí? Léanlo con detalle porque si no les va a costar después cuando yo se lo explique. Les dejo otros 10 minutitos más, así hacen esa lectura.
Para el miércoles que viene les vamos a asignar una tarea que la tienen que llevar a clase y nos gustaría que la hagan con un compañero, o sea, de a dos. Van a tener que llevar el ejercicio 1, 3 y 5 resueltos, ¿sí? La profesora va a empezar con la resolución de esos ejercicios, o sea, no lo va a hacer ella, sino que usted va a elegir algún par, alguna dupla, y lo va a hacer en el pizarrón. El ejercicio, entonces, las actividades 1, 3 y 5 son muy cortitas y es para afianzar los conceptos que estamos viendo hoy. ¿Se entendió? Lo pongo en el chat. Entonces, con un compañero, formen duplas, puede haber algún grupo de 3, las actividades 1, 3 y 5. No les va a llevar más de media hora hacer esas actividades. Entonces, el miércoles arrancan con eso. Elige ¿Hay que 3. llevarlo como para entregarlo, profe? ¿O? No. Solamente llegan al comienzo de la clase, comienzan con esos ejercicios. La profe elige 3 duplas y pasan a hacerlo al pizarrón. Son ejercicios muy cortitos, ¿sí? La idea es avanzar porque estamos próximos al TP1. Profe, el TP1 sería este miércoles, ¿no? ¿El otro? A ver, ahí te digo. Sí, así es. Sí. Y ese es de los grupos de 5 que habíamos De formado. siempre, sí. Listo. Y ese sí, ese día trabajan y lo entregan. Sí. Dale. Están en la clase y lo entregan. Después hablamos el lunes bien de eso. Todas las dudas que tengan me las pueden consultar el día lunes. Profe, una consulta para ir sabiendo nomás. ¿Se puede hacer, es como si fuese un parcial que no puedes usar carpeta y todo eso, o tenés el material disponible para usar? Vamos a ver. En principio es en grupo. Ustedes lo tienen que hacer. Van a ser 2 o 3 problemas. Lo tienen que hacer, lo escriben ese día y se lo entregan. Después les digo si es con carpeta abierta o no. Es según cómo trabajen el miércoles. Esto es según cómo vayan trabajando en clase. El miércoles la profesora me dice que está todo, la profesora Julieta, que está todo ok, que ustedes fueron todos, que hicieron los ejercicios 1, 3 y 5 y avanzaron. Bueno, vemos. A lo mejor le dejamos solamente tener el material 6 y 7. No la carpeta, sino el material. Pero eso lo vemos, va a estar ajustado a la clase del día miércoles próximo. ¿Sí? Bueno, ¿pudieron hacer esa lectura o espero un ratito más? Sí, profe, yo la hice. No Bueno. sé si los demás. Vuelvo a compartir pantalla. Fíjense, entonces ahora, como les dije, vamos a definir una nueva variable aleatoria como función de las variables del vector. Esa nueva variable aleatoria puede ser la suma de 2 variables, puede ser combinación lineal de 2 variables, puede ser una función que usa las 2 variables aleatorias, ¿sí?
O puede ser esta situación. Y acá me voy a detener. Fíjense. Hay un grupo de 10 barras. Hay 10 barras, ¿sí? Me interesa medir la longitud. Entonces ahora los invito a pensar en lo siguiente. Hasta ahora yo tenía las unidades y a cada unidad le medía K variables aleatorias, el espesor, el diámetro, la longitud, etc. Ahora los invito a pensar en otra situación. ¿Qué es? Yo tengo tengo K unidades y a esas K unidades le voy a medir la misma variable aleatoria, ¿sí? La longitud. Y esas variables aleatorias van a estar dadas por la longitud de cada unidad. Entonces, la longitud de cada unidad la voy a pensar como una variable aleatoria, porque ese valor justamente varía, es desconocido, hasta que yo lo observo. Entonces, la variable para cada unidad va a dar origen a una variable aleatoria. Entonces, yo voy a tener K variables aleatorias, pero que va a ser la misma variable medida a K unidades. Es medio... Acá es como que se les queman los papeles a los alumnos. Y es verdad porque yo les estoy ahora presentando otro escenario. Yo recién les decía, bueno, a las unidades les mido a cada una K variables aleatorias. Ustedes me lo entendieron perfectamente. El espesor, no sé, yo agarro una barra, le mido el diámetro, el espesor, la longitud. Pero ahora yo les estoy diciendo, piensen que esa I sub I es la misma variable medida en la barra I. ¿Sí? Perdón, profe. Sí, dale. O sea, yo tengo una barra y hago varias mediciones de la misma. Voy a hacer después, al final voy a hacer una medición, pero como ese valor es desconocido y es variable, lo pienso como variable aleatoria. Después al final voy a hacer una medición. Porque vos imaginate, si yo tengo 100 barras, empiezo a hacer medición, no sé cuántas mediciones de cada barra. ¿Sí? Profe, ¿puede haber dos variables iguales? O sea, que tengan dos barras la misma longitud. Puede ser, pero el resultado puede dar igual. Pero la variable aleatoria, vos la planteás y va a ser diferente. Después ajusto, bueno. Sí, porque sería una medida de otra barra. Claro. Sí, Justo sí. te digo. Profe, eso I sub 1 y I sub 2, ¿no serían la medida de cada una de las barras? Claro. Y por eso entonces vos tenés que sumar las 10 y se lo metés a una sola variable, sería. Bueno, eso es lo que me va a interesar. ¿Sí? O sacar el promedio de eso. Por eso, pero aunque tenga un grupo de 100, necesita la medida de cada una. Claro, cuando observás las 100 variables aleatorias, tenés las 100 observaciones. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Bueno. Entonces, acá yo les presento un nuevo escenario, que yo tengo que pensar que cada I sub I es la longitud de la barra I. ¿Sí? Ahora, ¿cómo van a ser esas I sub I? ¿Independientes o dependientes? Independientes. Independientes. Entonces, yo ahora estoy en una situación en donde antes era una sola variable y se la medíamos acá unidades, ¿no? Y era una sola variable. ¿Sí? Ahora yo le estoy diciendo, esa misma situación, pensémoslo
como que tenemos K variables aleatorias, porque la teoría que vamos a ver a continuación, después lo vamos a utilizar ahí. ¿Estamos? Y eso es lo que se va a ocupar el material de trabajo 7. Entonces, ahora nos despreocupamos de esta situación tan compleja que le estoy trayendo. ¿Sí? Porque acá ya les quemé los papeles. Esto lo vamos a ver en el material de trabajo 7. Pero se los adelanto acá, ¿sí? Que vamos a ver la situación en donde tenemos la misma variable medidas en K unidades, pero las vamos a ver como variables aleatorias a cada una de ellas para poder usar la teoría que vamos a ver acá en el material de trabajo 6. Eso nos vamos a ocupar en el trabajo de material 7. Es la continuación del material de trabajo 6. ¿Pero por qué? Porque eso lo necesitamos después para llevárnoslo a inferencia. ¿Estamos? Entonces, esta situación 3A y 3B la profundizamos, es la que se ocupa el material de trabajo 7. Acá ahora nos despreocupamos un ratito. Lo que nos tiene que quedar es que vamos a tener una nueva situación que ustedes antes la pensaban como una sola variable aleatoria. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo, piénsenla como que tienen K variables aleatorias? Porque eso nos va a servir para usar la teoría que veamos en este material de trabajo 6. Y además, ustedes rápidamente me dijeron, bueno, si pienso en esta situación, la variable que le mida, ¿sí? Esas variables van a ser independientes entre sí. Entonces, como son independientes entre sí, voy a usar la teoría que sigue a continuación, que necesito que las variables sean independientes. ¿Estamos? O sea, nuestro objetivo es ir ahí. Nosotros vamos acá. Vamos a esto. Nosotros queremos ir en el material de trabajo 7 a esto para llevarnos nueva inferencia. Pero bueno, primero tenemos que hacer un paso previo. ¿Pero se entiende después hacia dónde vamos? Vamos a ir a analizar esta situación. Por ahora la dejamos. Entonces seguimos. Entonces volvemos. Hagan de cuenta que no les dije nada. Entonces seguimos. Nosotros como veníamos hasta ahora, que veníamos perfecto. Tenemos una variable que es función de K variables que se miden a cada unidad. ¿Sí? Eso ustedes me lo entendieron bien. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar a T, que es el número de poros y de manchas de una barra. Entonces, T va a ser igual a W1 más W2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el ejemplo que venimos trabajando? W1 toma valores entre 0 y 3 y W2, 0 y 1. Entonces, tenemos que ver todas las combinaciones posibles. Si W1 y W2 valen 0, ¿T cuánto va a valer? 0. 0. ¿T cuándo va a valer 1? Cuando alguna de las dos valga 0 y la otra valga 1. Exactamente. ¿Cuándo va a valer 2? Cuando una tome el valor de 2 y otra 0, o cuando ambas tomen 1. Claro, bueno, y así sucesivamente. T va a ir de 0 a 4. ¿Estamos? Bien, entonces sabemos que la nueva variable que yo creé, el recorrido va a ser 0 a 4. Y es discreta porque las variables con las que la formé son discretas. Entonces, esa nueva variable aleatoria es discreta. ¿Cómo sé yo? Sí. Cuando T vale 4, ¿no podría ser también que W sea 2 y W1 tome el valor de 2 y W2 tome también el valor 2? No, porque fíjate que W2 solamente dice que toma el valor 0 y 1. Ok, no había leído esa parte. ¿Sí?
Entonces, la distribución de probabilidades de T la vamos a formar, yo ya les dije, con la información que tenemos de W1 y W2. Entonces, la función de probabilidad puntual valorizada en 0 para T va a ser igual a la distribución de probabilidad conjunta de W1 y W2 cuando vale 0. Y eso recuerden que lo teníamos en la tabla esta. ¿Sí? Es ese valor. Entonces, teniendo la probabilidad, la distribución de probabilidad conjunta de W1 y de W2, vamos a formar la función o la distribución de probabilidades de T. ¿Sí? Pero ustedes piensen que acá estamos en el caso discreto y W1 toma 4 valores y W2 toma 2 valores. Imagínense si esto fuera continuo o si W1 tomara mucho más valor y W2 tomara otros tantos. Hallar la distribución de probabilidad de T de esta forma sería súper tedioso. ¿Sí? Y en el caso continuo está casi imposible. Entonces tengo que apoyarme en alguna otra cosa para encontrar la distribución, ¿sí?, de esa nueva variable G. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a empezar calculando los dos parámetros que hasta ahora, los más relevantes que hasta ahora venimos viendo. La esperanza de esa nueva variable y el desvío de esa nueva variable. Entonces, ¿cómo calculo? Esperen que voy a escribirlo acá, así. La esperanza de G, ¿cómo la calculo? Y la variancia de G, para sacar después su desvío, ¿cómo la calculo? Entonces me dice, si G a ver, se lo escribo acá. Esperen, que no me deja. Combinación lineal de K variables aleatorias, las cuales puedo escribir de esta forma. Sí. Si G es una combinación lineal de K variables aleatorias, voy a tener distintos recursos para calcular su esperanza, su variancia y su función de probabilidad puntual o de densidad, según si es continua o discreta. Solamente nos vamos a ocupar para el caso que G sea combinación lineal de las K variables aleatorias, que es lo que me va a interesar después en el materia de trabajo 7. Si G es combinación lineal de las K variables aleatorias y para cada una de ellas tengo su esperanza, entonces la esperanza de G va a ser, por propiedades de la esperanza, va a ser igual a A1 por la esperanza de I sub 1
más hasta A sub K por la esperanza de I sub K. ¿Sí? Y la variancia la voy a calcular como A sub, por propiedades de la variancia, como A sub 1 al cuadrado, ahora lo agrego, por la variancia de I sub 1 más hasta A sub K al cuadrado por la variancia de I sub K. ¿Sí? Esta fórmula se cumple solamente si, ¿qué pasa? ¿Qué dice el apunte? Así que, ¿cómo son esas I1, I2, IK? Independientes. Solo si esas variables aleatorias son independientes entre sí. ¿Sí? La esperanza, o sea, la fórmula para calcular la esperanza se cumple siempre. Ahora, la de la variancia se cumple solo si son independientes. Si no, la fórmula es más compleja. ¿Sí? Y el desvío de G, ¿cómo lo calculo? La raíz cuadrada positiva de todo esto. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que dice acá. ¿Ven? Acá. Después acá le da casos particulares, porque esta combinación lineal puede referirse. Esta combinación lineal puede referirse a la suma de K variables aleatorias, a la resta. ¿Sí? Bueno, y acá, entonces acá les da algunos casos particulares. Y la variancia es lo que dijimos recién. ¿Sí? Pero solamente si las variables son independientes entre sí. Si no, no se cumple. Ahora, sigo con la pregunta de, bueno, ahí ya tengo solucionado la esperanza y la variancia de G. Ahora, sigo con la pregunta, ¿cuál será la distribución de probabilidades de esa variable? Entonces acá, para calcular esa distribución de probabilidades, voy a usar dos cosas que vamos a aprender. Una es propiedad, ponemos así, P.R, propiedad reproductiva de la normal. Es una propiedad que vamos a ver ahora. Y el otro es el teorema central del límite. Y lo indicamos así, TCL. ¿Sí? El teorema central del límite. Entonces, estas dos cosas nos van a ayudar, si se cumplen las hipótesis que necesita esa propiedad o este teorema, nos van a ayudar a hallar con esta información la distribución de probabilidades de esta nueva variable G. G puede ser cualquier función de las variables aleatorias, no, solamente cuando es combinación lineal. Entonces, vamos a ver, acá este recuadro está la propiedad reproductiva de la normal, ¿sí? Después está la binomial y la Poisson. Y hay otras variables que también se cumplen la propiedad reproductiva, pero no las vemos en este curso. Nosotros solamente vemos la de la normal, este primer renglón, esta primera fila de la tabla. Lo otro no lo tienen que ver ustedes. Fíjense que acá les aclaro todo eso. Lo que tienen que mirar y lo que no tienen que mirar. Estamos porque es para otros cursos. Para el curso de ustedes, esto no lo miran. Solo mirar propiedad reproductiva de la normal.
No propiedad reproductiva, binomial ni Poisson. No mirar la parte de simulación. Las actividades 9, 10, 16, 17 y 18 no las pueden hacer porque no tienen los conocimientos. Profe, una duda. Sí. La parte de distribuciones condicionales tampoco. No, si no la vimos. Sí. Ahí está indicado todo lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Entonces, fíjense, para aplicar propiedad reproductiva tiene que ocurrir 3 cosas. Que las variables involucradas sean independientes entre sí. Pónganse, si no, como puntos. Después que todas tienen que distribuirse normal. Ahí está lleno de mosquitos y yo voy dando clase y voy tratando de matar los mosquitos. Son independientes, se distribuyen normal y además G tiene que ser combinación lineal de esas K variables aleatorias. Si se cumplen esas 3 cosas, entonces por propiedad reproductiva puedo garantizar que G tiene una distribución normal. También se va a distribuir normal. La media es la media que vimos recién y el desvío es el desvío que vimos recién. ¿Sí? ¿Por qué se llama propiedad reproductiva? Porque la variable G reproduce la misma distribución que tienen las variables que la forman. ¿Se entiende? Reproduce la misma distribución. Entonces, si se cumple independencia, normalidad y G es combinación lineal de K variables aleatorias, tengo garantizado que G se va a distribuir normal. ¿Y con qué parámetros? Con estos que vimos recién. Con esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las variables no se distribuyen normal? Entonces tenemos el otro teorema, el teorema central del límite, que está en la página y les digo. Acá. Página 275. Entonces, acá se tienen que cumplir 4 condiciones. 4 condiciones. La primera es que estas K variables tienen que ser independientes, igual que propiedad reproductiva. Acá la segunda, las variables no se tienen que distribuir normal, no hace falta. Lo que dice que las variables tienen que tener esperanza y variancia conocida y finita. Agréguenlo si quieren. Esto que dice acá quiere decir que cada variable tiene que tener esperanza conocida y finita. La tercera hipótesis es que K tiene que ser lo suficientemente grande. ¿Sí? Ya no puedo hacer. Esto no se puede aplicar cuando K es igual a 2, cuando K es igual a 5. K tiene que ser lo suficientemente grande. En la práctica, más o menos, ese K tiene que ser igual a 30. Igual o mayor a 30. ¿Sí? Eso lo explica acá abajo. Y después, la otra es que G sí tiene que ser combinación lineal. Eso es lo mismo que vimos con propiedad reproductiva. Acá se lo presenta como suma, pero fíjense que acá en la aclaración, esto lo tenemos que cambiar. Dice que se puede usar para una combinación lineal. ¿Sí? Entonces tómenlo directamente. Acá tendría que decir directamente la combinación lineal. Para que ustedes se acuerden que hay dos hipótesis que comparten propiedad reproductiva y teorema central del límite. El teorema central del límite lo que
Lo que es diferente es que la esperanza y la variancia tienen que ser conocida y finita y que K tiene que ser lo suficientemente grande. Ahora, esto es buenísimo, porque las variables, o sea, no tengo que conocer la distribución de probabilidad. Eso por un lado. Segundo, que no tienen que distribuirse normal. O sea, pueden ser todas exponencial o pueden ser todas uniformes. ¿O qué otro caso que está buenísimo? O sea, este teorema central del límite me está diciendo que I sub I, I sub 1 puede ser normal, I sub 2 puede ser normal, I sub K puede ser uniforme. No todas tienen que tener la misma distribución. Y además agrega otra cosa más, que no todas tienen que ser del mismo tipo. I sub 1 puede ser discreta, I sub 2 puede ser continua. ¿Sí? Esta puede ser, la primera puede tener una distribución Poisson, la segunda una distribución binomial. I sub K puede tener una distribución normal. No importa. No importa si son discretas, continuas. ¿Se entiende? Entonces, no importa su distribución y no importa si son discretas ni son continuas, no importa qué distribución tengan, ni que sean todas la misma. Lo que sí voy a garantizar es que esa G, que es combinación lineal de variables aleatorias, se va a aproximar a una distribución normal. Se va a aproximar, agreguen porque acá falta, se va a aproximar a una distribución normal. Entonces los vamos a escribir así. Este es el teorema que, propiedad reproductiva y teorema central del límite, es lo que vamos a usar para inferencia estadística. Entonces, les dije, la primera hipótesis. Esperen que me escriba ahí. Las I sub I tienen que ser independientes entre sí. Segunda hipótesis. La esperanza de I sub I y la variancia. Siempre tomo el teorema central del límite en el examen final, porque después no se lo saben y es uno de los teoremas más importantes de la inferencia estadística clásica. Tienen que ser finitas y conocidas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Fíjense el ejercicio 5 entonces. Bueno, acá esto yo les decía, quiero hacer una aclaración antes. El K mayor o igual a 30.
Si las distribuciones que tienen las variables son simétricas, con un K más bajo, porque esto todo se demostró a partir de simulaciones. Si la distribución de cada I sub I es simétrica, con un K más chico se llega a esta aproximación. Por ejemplo, si las variables fueran uniformes, con K igual a 6, está demostrado esto, con K igual a 6 ya se llega a la aproximación normal. Si todas estas variables fueran uniformes. O sea, con 6 variables uniformes ya llegamos a la aproximación normal. ¿Sí? Esto es un poco lo que comenta acá. ¿Ven? Acá, si son uniformes, con solamente 6 se llega a la aproximación. Si son apenas un poco más asimétricas, bueno, con 20 y 30. Si son muy asimétricas, bueno, necesitamos más variables para llegar a esa aproximación. Cuanto más asimétricas sean las distribuciones de cada variable, más variables vamos a necesitar para llegar a esa aproximación. Entonces, el teorema central dice que como distribución que tiene, la puedo aproximar a una normal. ¿Sí? Bueno. ¿Para qué? Lean este ejemplo 6.7 para pensar bien los conceptos del teorema central del límite y después vamos a ver la actividad 5. ¿Sí? Les doy 15 minutitos. Y empiecen a hacer la actividad 5 y después lo vemos todos juntos. ¿Estamos con eso? Ese es 3. ¿Y sí, la variancia? Estoy hablando de la actividad 5, perdón, profe. No, estamos viendo acá, Esperen. Acá, el ejemplo 6.7 del teorema central del límite. Estamos con eso. La variancia de sub i, ¿cuánto es? Era b menos a al cuadrado dividido 12. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es la variancia de cada E sub i? 1,3333. Claro. Entonces, bueno, podemos decir que la esperanza y la variancia de cada una de esas variables son conocidas y finitas. ¿Sí? Bien. K es igual a ¿cuánto? 80. A 80. ¿Es mayor a 30? Sí. Entonces K es suficientemente grande, se cumple. ¿Y a T cómo lo puedo pensar? A T la puedo pensar como la suma de los tiempos, entonces es combinación lineal. Entonces tengo todas las hipótesis que requiere el teorema central del límite. Entonces esas T se va a aproximar a una distribución normal, ¿sí? Por el teorema central del límite. ¿Cómo calculo la esperanza de T? La escribo acá arriba. La esperanza de T por propiedad de la esperanza, ¿cómo se calcula? Es la suma de todas las esperanzas. Ustedes me dijeron que cada esperanza vale 3. Entonces, ¿acá qué hago? 80 por 3, ¿no? Porque todas son iguales. Acá justo son todas iguales. 80 por 3, ¿cuánto da? 240. 240. Y la variancia, las variables son independientes. Entonces, ¿cómo la puedo calcular? Como la suma de las variancias. 80 por, ustedes me dijeron 1,333333. ¿Cuánto da? La variancia. ¿Es al cuadrado eso, profe?
Sí. No. ¿Qué cosa es al cuadrado? La varianza. O sea, no es la sumatoria de la variancia al cuadrado. La variancia de t es la suma de las variancias. Ustedes me dijeron que la variancia es 1,33. Sí. Bueno, entonces acá es 80 por 1,33. ¿Cuánto da? Creo que me marca como 106,6666. Sí, claro. ¿Sí? El desvío es la raíz de eso. ¿Cuánto da el desvío? $10,33. Entonces, esta distribución normal va a ser con parámetros 240, 10,33. ¿Sí? A eso se va a aproximar t. A una distribución normal con estos parámetros. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo se aplica el teorema central del límite? Primero uno tiene que constatar esto y luego aplicarlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. La actividad 5, ¿qué aplica? ¿Qué hay que aplicar en la actividad 5? La propiedad reproductiva de la distribución normal. Exactamente. Entonces nosotros tenemos una variable x que es la duración de cierta componente que se distribuye normal. Nos dice que x, ustedes me dirán, se distribuye normal con qué parámetro. U25 y sigma 0. Mu. U25. 25, Sigma 0,6. 0,6. ¿Sí? Bueno. Bien. Se seleccionan 4 componentes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los 4 componentes seleccionados duren más de 25 horas cada uno? Suponga que los 4 componentes se conectan de tal manera que cuando el primero deja de funcionar, se activa automáticamente el segundo y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que los 4 componentes duren en total más de 100 horas? Eso no es probabilidad condicional, profe. ¿Cómo? ¿No hay probabilidad condicional? Eso. ¿Esto? No. ¿Este acá? No. Porque vos tenés que definir una nueva variable aleatoria para el ítem B. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál es esa nueva variable aleatoria? ¿Cuál es esa nueva variable aleatoria? Acá es lo mismo. Es el tiempo que dura las 4 componentes. Yo estoy sumando. El tiempo que dura la primera componente. Después deja de funcionar, se activa la otra. Y así automáticamente. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que para el ítem B defino una nueva variable aleatoria que se llama t, ¿sí? Que esa t, que va a ser la sumatoria de 4xy. ¿Sí? Y de 1 a 4. Entonces queremos saber cuál es la distribución de esa t para después poder calcular la probabilidad que nos pide. ¿Cuál será la distribución de esta t? Porque después nos pide la probabilidad que t sea ¿qué? ¿Qué probabilidad nos pide?
Que T sea mayor a 25. Bueno, 25. No, acá en el segundo. A 100. Que T sea mayor a 100. Estamos haciendo el ítem B. ¿Sí? La probabilidad que T sea mayor a 100. Pero para calcular esta probabilidad necesito la función. ¿Y cuál es la función? A ver, vamos a ver si se cumple lo de propiedad reproductiva. Las X y Y, ¿se pueden pensar independientes? Sí, porque el tiempo que una deje de funcionar con respecto a la otra, si se pone a funcionar cuando la otra dejó de funcionar, el tiempo que funcione no es independiente, van a ser independientes entre sí, ¿no? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Segunda hipótesis. ¿Las X y Y se distribuyen normal? ¿Todas? Sí. Todas se distribuyen normal. Y la tercera hipótesis es T. ¿Es combinación lineal de variables aleatorias de variables aleatorias? Sí. T. La suma es una combinación lineal donde todos los A sub I son igual a 1. Entonces, puedo aplicar propiedad reproductiva, en donde me dice que T se va a distribuir como Normal. Normal. ¿Con qué parámetros? La esperanza de T, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de los X y con Y de 1 a 4. Bueno, entonces me da 4 por 25, ¿no? Sí. 100. ¿Y la variancia? Puedo usar la fórmula porque son independientes las variables. Entonces la variancia, ¿cuánto me da? 0,6 por 25. 4 por 0,6 al cuadrado. ¿Cuál es la variancia de cada variable? ¿No es 0,6 al cuadrado? Te da 1,44. ¿Me siguieron en esto? Sí. Tengo que sumar las variancias, las 4 variancias que son iguales. Si el desvío es 0,6, la variancia es 0,6 al cuadrado. Como son todas iguales, hago 4 como por 0,6 al cuadrado. Entonces acá la T va a ser una normal con parámetros 100, 1,44. Pero ¿no sería la raíz de 1,44? Sí, perdón, gracias. Sí. ¿Sí? Ahora sí. 1,52 por si querés. Bueno, 1,52. ¿Estamos? Con esta información calculo esta probabilidad. Y lo que aprendimos en materia de trabajo 5, ¿no? Uso la aplicación. Porque acá vuelvo a tener una variable aleatoria. Entonces lo trabajo como si tuviera una variable aleatoria. ¿Estamos? Profe, yo me perdí en el ítem A cómo hacerlo, porque yo pensé que... No lo mencioné tampoco. Acá en realidad, ¿qué hay que hacer? Que cada una dure más de 25. ¿Qué hicieron acá? Yo había hecho todo eso, lo que hicimos recién en el B para el A, pero... No. Es la probabilidad de que cada una dure más de 25. ¿Sí? Esto tenés que calcular usando esta información. Este es el ítem A. Ah, ok. Listo. ¿Sí? Bueno. Entonces hasta acá hacemos. Después
lo verán el día miércoles. Bueno, a repasar para el miércoles. El miércoles van a terminar esta práctica. Recuerden llevar hecho el ejercicio 1, 3 y 5. El 5, bueno, ya lo tienen casi todo resuelto. No le va a llevar más de 15 minutos resolver lo que falta. ¿Sí? Júntense con un compañero, inclusive si no tienen clases ahora, se pueden quedar 15, 20 minutos y lo terminan. Ustedes se organizarán. Profe, Sí. en el ítem A del ejercicio 5, no me queda claro, o sea, tenemos que definir una variable nosotros. No, ya está definida, la X. O definan la X sub I. La Claro. X sub I, ¿qué sería? El tiempo para cada una. La X sub I sería la duración de la componente I. ¿Sí? X sub I, duración de la componente I. Bueno, me salió todo en mayúscula, perdón. ¿Sí? Claro, y, o sea, todas se van a distribuir igual. Exactamente. Todas esas X sub I se van a distribuir igual a esta X. Eso lo pueden escribir. Lo vamos a volver a reforzar en materia de trabajo 7. Profe, te hago una última pregunta. Ahí tendríamos que hacer la sumatoria de las probabilidades, o sea, 4 veces. No, después lo van a comparar. Claro, porque yo lo comparo y ahí como que da a entender que no dan igual y a mí me dan igual. Claro, bueno, ahí es lo mismo hacerlo por separado o juntos, no. Entonces, eso es lo que van a tener que ver después. El miércoles lo verán, que si es lo mismo, la probabilidad que t sea mayor a 100, que sumar las probabilidades de que xy sea mayor a 25. ¿Sí? Piénsenlo. O sea, justamente el ítem C dice, explique por qué las probabilidades obtenidas no coinciden. Claro, Bueno, mi duda es esa, porque a mí me dan iguales. ¿Cómo te dan iguales? No. La probabilidad de que xy sea mayor a 25 me da igual a que la probabilidad de t sea mayor a 100. No, que t sea mayor a 25 no te puede dar, porque vos usas esta normal. Sí. Cuando vos pones en la aplicación 25, 0,6 y mayor a 25, ¿cuánto te da? 0,5. Sí, a mí me dieron iguales también, el A y el B. Esperen, ¿eh? Esperen que no. 0,5. A ver, acá les da 0,5 y acá. Y ahí a mí también me da 0,5, poniendo 100 y raíz de 1,44. Y bueno, pero miren, acá les da 0,5, ¿no? Acá si sumáramos 4 veces esta probabilidad. No sería lo mismo que calcular, porque tampoco sería una probabilidad, pues daría 2. No sería lo mismo que calcular esta probabilidad que t sea mayor a 100. Acá en definitiva el camino para ver si el total de las duraciones es mayor a 100, lo que les está queriendo hacer ver es que tienen que definir una nueva variable. Y esa nueva variable tiene que ser la suma de esas 4 variables aleatorias, que mirándolas por separado no tendrían el resultado.
un poco más, fíjense, traten de escribirlo, y el miércoles le dan un cierre, porque no es lo mismo, porque no son lo mismo estas dos situaciones. Entonces, profe, la pregunta C del ejercicio está mal redactada, ¿o no? Puede ser, puede ser. Porque dice por qué una es mayor que la otra y dan igual. No, porque es mayor. ¿A qué se refiere con mayor? Que mirando 4 veces esto, ¿sí? Mirando 4 veces esto, no va a ser nunca igual a esto. Va a dar un número mayor, pero no es una probabilidad. Va a dar mayor, va a dar 2. Si sumás 4 veces para tener esto, para que sea mayor a 100, ¿no tenés que sumar 4 veces que sean mayor a 25? Claro. ¿Sí? Bueno, pero acá también van a ver, por eso quiero que lo vean después el día miércoles, pues le va a mostrar otra situación a la profesora. ¿Qué pasa si definen un suceso, que es la intersección entre x1, x2, x3 y x4? ¿Da vacío eso? No, ¿Sección? no, no. No da vacío. Si yo pienso en el tiempo de x1, de x2, de x3 y de x4. Que x1 sea mayor a 25 y que x2 sea mayor o igual a 25 y que x3 sea mayor a 25 y que x4 sea mayor a 25. ¿Por qué no lo podría pensar así? Y cada vez que digo y, estoy pensando en una intersección. Y estoy pensando en un producto. Bueno. El fin del cuento el día miércoles. ¿Sí? ¿El resto se entendió? Sí, profe. Muy bien, bien. Sigan, pueden seguir avanzando con el resto del ejercicio, genial. Hasta que el miércoles más rápido y encontrar esa carta. Y la resuelta de cara hasta la próxima. Bueno, nos vemos conmigo el miércoles. Nos vemos, profe. Adiós. Hasta luego. Chao, profe. Chao.